Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Carlos, Lina, Karina, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué rico vernos esta noche y pues hablar de este tema tan importante como es la terapia focal o la terapia breve. Carlitos, cuéntanos un poco cómo te fue con con esta experiencia y con este nuevo como terapia o enfoque. Gracias, Luisa. Bueno, la terapia breve focal y la estrategia tiene sus orígenes con el mismo Freud, que en algunos casos veía la necesidad de poner un tiempo límite a los procesos de transformación de los estudios de sufrimiento del paciente. En efecto, se sabe que algunos pacientes del médico de Freud llegaron a sentir pronta recuperación, pero también habían otros factores que fueron justificando la sistematización de la aplicación de la terapia que fuera breve y eficaz. Está, por ejemplo, la actitud del mismo paciente, que a quien se hace insoportable un tratamiento de larga duración y en el que aparecieron fenómenos como la transparencia y la contratransparencia, la resistencia, el impasse, la reacción negativa, bueno, las cuales pueden alargar las secciones y complicar los tratamientos. Otro factor importante que obligó a la creación de la terapia breve fue lo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que provocaron que la demanda de asistencia psicológica y psiquiátrica aumentaran considerablemente. Pero aparte de la necesidad imperiosa de acortar el tiempo de los procesos terapéuticos, fueron apareciendo elementos más importantes a la hora de abordar una problemática psíquica. Ahora, Luisa, cuéntanos sobre las características de la psicoterapia breve y qué fue lo que más te llamó la atención. Ok, Carlos, buenas noches. Sí, me interesó muchísimo en un estudio que se realizó acerca de una población eh, sobre 75 personas y finalmente se identifica que una gran mayoría de personas abandonan la terapia por ser tan extensa y solo el 10% de pacientes regresan a ella. Entonces, eso es lo que nos da a entender que lo que se busca es darle solución a, al paciente en un tiempo pues menor y no hacerlo tan extenso y que de pronto finalmente haya deserción de los pacientes. El objetivo terapéutico en cuanto al paciente está en las raíces de la neurosis, en el tema de la infancia. Sin embargo, no se basa en el pasado, pero si el cliente lo requiere, pues se va al pasado para poder darle solución. Y en cuanto al psicoterapeuta, lo que busca es establecer tareas eh, a corto tiempo para que sea efectivo y darle solución al paciente. Me gustaría escuchar a Lina que nos dé cómo le pareció el tema del foco, porque finalmente el foco es como el problema latente que se identifica. Pero ¿cómo lo viste tú, Lina? ¿Cómo lo interpretaste? Sí, definitivamente primero tener claro qué significa el foco, ¿no? El foco es como el tema central, como el tema en el que nos centramos del discurso del paciente, el que vemos que es más importante que lo conflictúa más a él, ¿no? Y de ahí partir la terapia focal, ¿no? Toda la estrategia de la terapia se basa en ese foco. Eh, Hay tres tipos de foco, es el foco temático, que pues toma un tema en específico, sea del pasado del cliente o sea del presente, y de ahí parte pues toda la parte de la terapia. Para el bosque, por ejemplo, el núcleo de conflicto viene a ser el foco, que puede ser como una vivencia pasada que se manifiesta en el presente y afecta las relaciones sociales, ¿sí? Con las otras personas, en su casa, en su familia. Wade Sampson habla de las creencias patógenas, que pues hablamos que todo como de los procesos obsesivos, cuando te obsesionas con una idea y pues de ahí partir a cambiar ese pensamiento
del paciente. También está el foco estratégico del paciente, pero que de ahí se puede partir y analizar toda la vida del paciente. Se puede pasar por toda su vida, sus relaciones personales, amorosas, con su familia, o sea, que ahí podemos partir a manejar toda la estrategia de la estructura mental del paciente. Ahí tenemos a Malan. Malan nos habla precisamente de eso, que en toda la estructura del paciente estamos pasando por la neurosis infantil, que sería como el punto base de todo el malestar del paciente. Pasamos a la neurosis presente, sí, a la neurosis del problema base presente, y pues cómo eso influye en el futuro del paciente. Balin también nos habla de esa relación del paciente y del terapeuta, y cómo esa relación de eso que le ofrece el terapeuta puede influir en los pensamientos de este. Por eso hay que escoger un foco que sea muy central, que sea muy específico, que no sea vago, que no divague en su extensión, que sea muy concreto, que se pueda, que de ahí partir a todas las estructuras de pensamiento del paciente. Y por último está el foco de situación, descriptivo de situación, que nos habla de algo como más complejo, como de toda la estructura de paciente, pero muy estructurado. Está Eduardo Branner, que habla de la situación problema, de tener esos conceptos muy claros: situación problema, motivo de consulta, hipótesis psicoanalítica, conflicto focal, conflicto primario y punto de urgencia. En sí, todas estos focos se unen en uno solo al final, y de ahí parte pues toda la parte de psicoterapia focal. Ahora pues Karina nos va a hablar de las aplicaciones y del análisis de la psicoterapia focal. Bueno, buenas noches. Pues es bastante extenso exponer pues, como una perspectiva sintética de este panorama, pues como la selección de pacientes, las normas y las contraindicaciones pues, de la psicoterapia focal. Pues hay un valor que proporciona pues, la evaluación del paciente, como el diagnóstico, pues es un poco complejo, pues ya que para implementar de manera idónea las indicaciones del terapeuta y la selección pues, del paciente, la terapeuta, la capacidad pues, del individuo de implementar las relaciones de vínculos afectivos, pues generalmente con el terapeuta en especial. Pero ya hay diversos criterios que tratan pues como de entablar un individuo, pues o sea, la persona que ha tenido como en el pasado de relaciones significativas que puede establecerlas, su mundo como afectivo, emociones, sentimientos con los que, pues, con los que probablemente los elementos psicológicos, pues como son de sus trastornos, pero esto no se trata como únicamente como de ser motivado intelectualmente, pues, por la comprensión de sus inconvenientes, eh, también como de ese desemboque efectivo, realizando pues como una, ante la ansiedad, lograr como ese cambio. También hay que tener ciertos parámetros como el Einstein, del problema focal, la resolución de la problemática focal, el impasse. Bueno, también desde ahí paso pues, a que nuestra participación fue sobre la psicoterapia focal fue breve, pero sustanciosa. Gracias por su atención. Perdón, entonces me parece importante finalizar como con la evaluación psicoterapéutica basada en el insight, también en la resolución de problemas. Importante establecer la autoestima en el consultante y los proyectos que él tenga a futuro. Creo que
que es como lo más esencial de toda nuestra charla. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches. Gracias, profesora Viviana.